En el Distrito Escolar de Beaverton estamos listos para servir a nuestros estudiantes y estamos muy contentos de darles la bienvenida nuevamente a nuestros salones. Desde principios de septiembre, nuestros maestros administradores, personal de limpieza y mantenimiento, personal de oficinas, trabajadores de servicios de nutrición y otros han estado trabajando para preparar nuestros salones para el regreso de nuestros estudiantes y estamos emocionados de que ya haya llegado ese día. En este video compartimos información importante sobre lo que las familias y los estudiantes pueden esperar a medida que comenzamos una nueva rutina. Primero, les pediremos a los padres y tutores que realicen una evaluación de salud diaria antes de enviar a los estudiantes a la escuela. Si el estudiante presenta fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto o olfato reciente o cualquiera de los síntomas en nuestra guía de evaluación del estudiante en el hogar, el estudiante debe quedarse en casa. Si su hijo toma el autobús a la escuela, el conductor lo saludará, registrará su asistencia y hará otra evaluación visual. Si un estudiante exhibe o se queja de algún síntoma similar a COVID, se le indicará al niño que se siente en una de las primeras 3 filas del autobús, aislado del resto de los estudiantes. Los conductores notificarán a la persona encargada del despacho de autobuses, la cual le notificará a la escuela. Route 5011 to base. Go ahead, 5011. I have a student that is going to need to be met at Hazeldale, please. Copy 5011, calling Hazeldale. Estos niños bajarán primero y un miembro del personal se reunirá con ellos y los llevará al área de aislamiento. El conductor indicará a los estudiantes dónde sentarse, ocupando el autobús de atrás hacia adelante. Haremos todo lo posible para colocar un niño por asiento con miembros del mismo hogar sentados juntos en el autobús. Y todos los estudiantes deberán usar cubrebocas. Algunas otras cosas sobre nuestros protocolos de autobús. Cada vez que los estudiantes bajen, se desinfectarán las áreas de alto contacto. Se desinfectará todo el autobús 2 veces al día. Se bajarán al menos 3 ventanillas de cada lado hacia la línea roja y también se abrirán las ventanas del techo para garantizar un flujo de aire y ventilación adicional. Nuestro departamento de transporte notificará a las familias sobre las rutas de los autobuses para la instrucción híbrida. Las familias pueden obtener más información en nuestra página web de transporte. Si su hijo camina o usted lo lleva en autobús a la escuela, le informamos que los lugares donde antes lo dejaba y las rutinas escolares en muchas escuelas también han cambiado. Los protocolos pueden ser diferentes en cada escuela, según su diseño. La escuela de su hijo comunicará los detalles directamente a su familia. Cuando los estudiantes lleguen a la escuela, los miembros del personal los saludarán, los dirigirán a la entrada correcta y harán otra revisión visual. Este proceso puede variar ligeramente según la escuela. Luego, los estudiantes usarán desinfectante de manos y mantendrán un espacio de 6 pies. Tenga en cuenta que todos los estudiantes y el personal deben usar cubrebocas. El distrito hará adaptaciones para los estudiantes con alguna discapacidad o condición médica previamente documentada. Los visitantes y voluntarios no pueden entrar libremente a los edificios escolares en este momento. Las familias que hagan arreglos previos pueden ingresar por la oficina principal. Los estudiantes del modelo híbrido de primaria asistirán a la escuela por las mañanas los lunes, martes, jueves y viernes. En las escuelas primarias de inicio temprano, los estudiantes comenzarán sus clases a las 8 de la mañana y terminarán a las 10:15 de la mañana. En las escuelas primarias de inicio regular, los estudiantes comenzarán sus clases a las 9 de la mañana y terminarán a las 11:15 de la mañana. Tenga en cuenta que estos horarios son tentativos, ya que todavía están pendientes las negociaciones con nuestras asociaciones de empleados. Por la mañana, los maestros brindarán instrucción en persona en lectura, escritura, matemáticas y algunos temas de salud. Por la tarde, los estudiantes del modelo híbrido estarán en casa, aprendiendo de forma asincrónica en línea.
Esto significa que trabajarán de forma independiente en estudios sociales, ciencias, Dreambox y algunas lecciones de salud. Pueden tener instrucción en vivo en música o educación física. Algunos estudiantes también recibirán apoyo para el desarrollo del idioma inglés, educación especial o intervención. Sus maestros compartirán más información al respecto. Hey Emilio. Hi, how you doing? I'm good. Thank you for asking. Hi Danny. Los estudiantes se acomodarán en grupos y permanecerán en estos durante el día. Los estudiantes usarán desinfectante de manos cuando lleguen al salón de clases y colocarán sus pertenencias en un lugar designado. El estudiante estará aislado dentro de un espacio de 35 pies cuadrados. No se compartirán útiles escolares ni libros. Se les indicará a los estudiantes que guarden sus útiles en una caja, contenedor o cubículo. A medida que los estudiantes hacen la transición a diferentes actividades, se les puede indicar que usen desinfectante o se laven las manos. Las escuelas también han desarrollado protocolos para usar el baño. Estos pueden incluir tomar una rutina específica para llegar a un baño específico y supervisión en el pasillo. Los estudiantes no tendrán recreo, pero los maestros ofrecerán actividades para promover el movimiento y descansos para relajar la mente durante el día. Los estudiantes del modelo híbrido no almorzarán en la escuela. Al final del día se llevarán a casa los alimentos preparados en la escuela. Servicios de Nutrición proporcionará desayuno, almuerzo y cena gratuitos a todos los estudiantes que estén interesados. Servicios de Nutrición continuará proporcionando alimentos en la acera a los estudiantes en aprendizaje a distancia, CDL y Flex. Al comenzar el aprendizaje híbrido, estos estudiantes deberán registrarse para todos los miércoles recoger cajas de alimentos suficientes para una semana. All right, it's time to clean up to make sure we get our sanitation done here at the end of the day. A medida que los estudiantes terminan su día, se les puede indicar que usen toallitas desinfectantes para limpiar su propio escritorio y silla. El personal desinfectará las superficies de alto contacto, incluyendo los baños y los pasamanos de las escaleras. Además, nuestro equipo de mantenimiento ha trabajado para aumentar la ventilación en todos nuestros edificios escolares. Gracias a las actualizaciones de nuestros sistemas de aire acondicionado y calefacción de las escuelas, estos funcionarán de 6 a.m. a 6 p.m., filtrando el aire del salón a través de MERV 13 filtros de grado médico. Si desea obtener más información sobre el sistema de su escuela en particular, diríjase a nuestra página web de Regreso a la Escuela. Cada escuela ha designado un salón o área de aislamiento, separado de la enfermería. Si algún estudiante presenta síntomas de COVID-19 durante el día, el estudiante será enviado al área de aislamiento. El niño será supervisado por un adulto y esperará en el área de aislamiento hasta que sus padres o tutores lo recojan. Es extremadamente importante que se asegure que la información de contacto de emergencia que tenemos de su hijo en nuestro sistema esté actualizada. Si un estudiante es enviado a casa con síntomas similares a COVID-19, los padres y tutores recibirán instrucciones sobre los próximos pasos e información sobre cuándo el estudiante puede regresar a la escuela. Si un estudiante o miembro del personal da positivo o presunto positivo de COVID-19, todo el grupo de asistencia será puesto en cuarentena y pasará al aprendizaje en línea con su maestro del modelo híbrido durante 14 días. Un caso presunto se define como una persona que experimenta al menos 2 síntomas de COVID-19. No ha tenido una prueba de COVID-19 positiva, pero ha tenido contacto cercano con un caso confirmado en los últimos 14 días. Si una escuela tiene varios grupos afectados por COVID-19, es posible que toda la escuela deba volver al aprendizaje remoto durante 14 días. El director de su escuela se comunicará con usted. Sabemos que probablemente tenga más preguntas, pero esperamos que este video le haya dado una idea de qué esperar cuando los estudiantes de primaria regresan a la escuela en el modelo híbrido. Se proporcionará más información en las próximas semanas, tanto a nivel de distrito como de su escuela.
Estamos comprometidos a involucrarnos y conectarnos con sus hijos de una manera que garantice el más alto nivel de seguridad para ellos y nuestro personal. Estamos muy emocionados de verlos nuevamente. Bienvenidos de regreso a la escuela.